Bien, última parte de nuestro espacio, la tarde de este miércoles, Unidades Urbina sigue con nosotros en estudio, secretario de la Academia Nacional de Medicina, y en esta parte hablamos de la ciudadanía, de los que día a día, más allá de las instituciones de salud, hoy salen a la calle, que también buscan una forma de hacer frente a la pandemia, con el tapabocas, por supuesto que son parte de las recomendaciones esenciales, tapabocas, el lavado de manos, pero quienes hoy van a estos centros de salud y no consiguen respuesta, no consiguen personal que los pueda atender, ni infraestructura para hacerlo, recurren a casa. Sí. Y en estos casos, desde el punto de vista de los especialistas, ¿cómo se puede interpretar esta realidad en el sentido de que la gente está capacitada realmente para automedicarse de esa forma y atender estas complicaciones o todo lo que pueda generar el contagio de COVID-19? No, realmente, y de hecho ni con esta ni con ninguna otra enfermedad la automedicación está indicada, porque entonces ahorita qué pasa con la Omicron, que como es menos severo los síntomas y se parece mucho a una gripe común y corriente, o la gente dice, no, que es el campín melado del Ávila, entonces, además del subregistro que hay, porque no tenemos pruebas suficientes de PCR, está el subregistro de la gente que se queda en su casa, o cree que es una gripe y sigue yendo a trabajar, y entonces estamos viendo empresas reportadas por la compañía de seguros que hay epidemia en las empresas, 15, 20 trabajadores enfermos. Entonces no se debe hacer automedicación. Sí puede estar en su casa, evidentemente, si es un coronavirus de forma leve, máximo, moderado, bajo, pero tiene que ser controlado por un médico, hacerse la prueba. Pero ¿para qué va a hacerme la prueba si es una gripe? Y si no es, y estás contagiando a toda tu familia, entonces hay que tener responsabilidad individual y responsabilidad ciudadana, además de la responsabilidad que tiene el Estado venezolano en manejar la pandemia. ¿Y cómo identificar esas etapas al ciudadano como recomendación? El que hoy piensa, no, es una gripe, yo me quedo en mi casa o me lo trato en casa. ¿Cómo ir identificando esa evolución de los síntomas que conlleven a la gripe común y corriente? En 72 horas ya la persona, el malestar empieza a ceder con la Omicron o con cualquiera de las cepas del coronavirus. Ya son 7 días, llegan a 10 días, 14 días con el malestar. Eso no es ninguna gripe de influenza común y corriente. La fiebre es mucho más alta con el coronavirus que con la gripe común. El dolor muscular, usualmente, excepto que sea dengue o chikungunya, pues la gripe común no da dolor muscular tan severo como da la Omicron en este caso. Entonces hay ciertas cosas que no son definitivos, pero se orientan al personal de salud para decirle esto puede o no, o ser Omicron, y hacer las pruebas vale la pena, porque usted sabe entonces que va a tener 10 días o 14 días de aislamiento, hay cuarentena en su casa, pero si no lo sabes y asume que es cualquier cosa, tienes el riesgo de contaminar a la familia y al resto de la gente, y sobre todo en las empresas que están haciendo trabajo presencial. Las empresas que han estado haciendo trabajo presencial se han ajustado a un panorama distinto que se plantea en este 2022, y es la flexibilización amplia. Mucho se habla también de cómo el Estado, no desde el punto de vista de dotación ni desde el punto de vista del personal de salud, ha tratado la pandemia, sino de cómo se han tomado medidas que conlleven a que el país se pueda reactivar. A juicio de Unidades Urbina, hoy lo que tenemos como flexibilización amplia está acorde con la realidad de la pandemia, con cómo está avanzando la pandemia. No, realmente no, y lo hemos discutido en foros con la gente de Fedecámara, con la gente de Consejo de Comercio, entendiendo. Lo que pasa es que cada quien ve su punto de vista. El comerciante ve la necesidad de ganar dinero y reactivar la economía, y nosotros los médicos, personal de salud, vemos la necesidad de resguardar a la población. Entonces se pudiera llegar a un equilibrio. ¿Qué significa eso? Habría que hacer un mapeo, Carlos, del país, y ver las zonas más pobladas como Caracas o área metropolitana, Zulia, Táchira, países de estados fronterizos que tengan una alta incidencia. Tú no puedes abrir la economía al 100%, y en horas, igual que las clases, que son importantísimas para los niños, sobre todo niños pequeños y adolescentes, pero no puedes cortar con la misma tierra todo el país. No es lo mismo abrir un comercio o abrir las clases en Delta Macuro, que la incidencia es muy bajísima, porque además tiene muy poca población, que hablar de lo mismo en Caracas, Miranda o el estado Zulia. Entonces debería hacerse basado en cifras reales o lo más cercano a la realidad, con un buen salubrista, con un equipo de salubrista adecuado, y hacer fraccionamiento de las áreas en Venezuela. Eso sí se pudiera hacer, que es el deber ser, pero no 100%, entonces la gente entiende que aquí no pasa nada, y ves a la gente en la calle aglomerada, eventos masivos, eventos masivos, sin mascarilla. Al principio todos los centros comerciales tenían temperatura y gel, pero ahora la mayoría no tiene, porque es caro. Pero bueno, ¿cómo hacemos? Si lo quiere abrir, proteger a la gente, tiene que cumplir las normas.
¿Qué está pasando en el resto del mundo en este sentido? ¿Qué analogía podríamos hacer de la región que hoy contraste cómo enfrentan la pandemia tomando en cuenta todas esas variables? Porque es importante salvar vidas o, en el caso venezolano, con una situación económica tal vez distinta a otros países de la región, al venezolano le toca decidir entre quedarse en su casa y protegerse de la pandemia o no generar ingresos. Claro, sí, es muy duro, es muy difícil, pero eso se puede hacer con una adecuada, primero información, que falta mucha información en la población, tanto de vacunas como de la enfermedad como tal. No hay una campaña masiva, cómo no, pero muy poco. Entonces la gente entiende que no pasa nada. No, yo no veo redes sociales. Hay mucha gente que no tiene redes sociales porque no les alcanzan los reales para comer más, para tener unos megas en el teléfono, o no tienen internet en su casa. Entonces hay que hacer mayor publicidad y educación a la comunidad para saber cuáles son los síntomas, qué debe hacer, a dónde debe ir, por qué tiene que vacunarse. Todavía, afortunadamente, Venezuela, Carlos, no es un país de antivacunas, pero hay mucha gente que dice que no se va a vacunar. Mientras no nos vacunemos el 90 o 100%, vamos a tener circulando el virus, y eso produce que se pueda replicar y hacer variantes, como ha aparecido en muchos lugares. Y la analogía con otros países que tienen un sistema de salud bastante completo, bien informada a la población, ellos van haciendo pruebas. Pues bajo la incidencia, libera un poco. La actividad. Vemos que vuelve a aparecer, vuelve a recortar, pero no son 3 meses como en Venezuela, que ya tenemos 3 meses de liberación de las medidas restrictivas. La gente bajó el nivel de estrés y entonces estamos viendo los repuntes que se están observando, aunque a pesar de la poca factibilidad y de la poca números reales que da el gobierno, está dando cifras de que se está aumentando progresivamente la contagiosidad y la prevalencia del coronavirus en Venezuela. A pesar de esta realidad, que las cifras de COVID-19 van en aumento en el mundo, hay quienes hoy dicen que Omicron marca el fin de la pandemia. No, eso es un grupo de gente probablemente con la ilusión de que suceda, pero no lo que yo quiera es lo que va a suceder. Las apariciones de las variantes de Omicron son al azar. Nadie maneja el azar. Entonces, esto de que este es el final de la pandemia es muy aventurado decirlo, produce cierta confianza en la población y produce al mismo tiempo liberación de las medidas de contención. Fíjense ustedes, ya apareció en Marsella, en Francia, una subvariante a su vez del Omicron, que aparentemente no es tan leve la patología que produce como la Omicron original. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, hay que entender muy bien y leer muy bien y buscar información a la población. Hay que decirle información en páginas serias, porque hay muchos bulos y aquí aparece cualquier cosa, y cualquier cosa en internet, cualquiera puede agarrar un micrófono o escribir, y eso no es pero hay que buscar páginas serias, Academia Nacional de Medicina, aquí en Venezuela, Sociedad de Pediatría, OMS, OPS, para tener la idea lo más cercano a la realidad. Lo más cercano a la realidad, y esta parte de la información es importante desde lo más pequeño. El caso del tapabocas, por ejemplo, que ya nos toca despedir, algunas recomendaciones en este sentido, porque vemos en la calle personas que usan tapabocas de cualquier tipo, y tiene realmente... Nos demostró que los tapabocas de tela no son los idóneos, y menos si son telas elásticas, que es lo que está de moda, porque cuando usted abre el tapabocas y se lo pone, ahí el virus puede quedarse, y cuando usted se lo vuelve a quitar, expande la parte elástica y el virus va a caer. Entonces lo ideal es utilizar tapabocas, que los tenemos aquí, pues tenemos una distancia adecuada. Estos N95 tan famosos se recomienda para la persona que esté enferma o si va a un hospital, pero en casa puede ser las mascarillas comunes y corrientes que utilizan en los quirófanos, las de cirujanos. Entonces, claro, si usted no tiene más que de tela, pues ni modo, pero lo ideal son estas, que son desechables, porque el virus se puede ir quedando, y mientras más tiempo usted tenga esto en la cara, más virus puede estar o recibiendo o mandando, y aquí se multiplica. ¿Y cada cuánto es recomendable que los ciudadanos vayan? Esta se debe utilizar 8 horas si son de manera continua. Si yo me la puse 1 hora aquí, o sea, puedo ir sumando, puede ser hasta 3 días la N95, o la otra más sencilla, o la FP2 si se la traen de Europa. Bien, doctor, sus redes sociales para quienes quieran también conocer más información. Sí, @Unidades y por la @Academia Nacional de Medicina. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti por la invitación. Unidades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, con nosotros en estudio. Nos toca despedir nuestro espacio. Gracias a ustedes también por acompañarnos en redes sociales. @En Contexto Piso y @Carlos Peñalosa. Y esta entrevista también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Nos pueden ubicar y compartir, por supuesto, todo el contenido audiovisual. Será hasta mañana.